Muchas gracias, señor presidente. Tomás Soler, superintendente de seguros, y me acompaña don Germán Rodríguez, director jurídico de la Superintendencia de Seguros. Muy agradecido con la invitación, con esta audiencia para referirnos a este proyecto de ley de seguro agropecuario. Tal vez antes de iniciar, hacer como un parteaguas, este seguro agropecuario, esta ley de seguros agropecuarios tiene más de 50 años. Y cuando uno hace un parangón con los seguros agropecuarios que se constituyeron en los años 70 en otras partes del mundo, la gran diferencia que existe es enorme, de cómo ha sido el desarrollo y cómo ha sido la protección del campesinado en las distintas jurisdicciones. Ver cómo pasa. Y entonces, tal vez lo que quería referirme primero que todo es a cómo está el seguro agropecuario en la actualidad. Hoy por hoy solamente hay 2 seguros dedicados o dirigidos al sector agropecuario vigentes, que es el seguro agrícola correspondiente a la ley específica del seguro agropecuario, y hay un seguro paramétrico para el café. Durante los últimos, desde que se dio la apertura del mercado de seguros, los últimos 15, 16 años, han habido otros productos que se inscribieron, pero que se han ido desinscribiendo también de la superintendencia: camarón marino, ganado bovino, canino, pecuario, avícola, acuícola. Entonces son productos que en este momento no están en oferta, y entonces la protección de este sector está siendo realmente inexistente. Si vemos la evolución del 2010 al 2023, podemos ver esas 2 líneas. Estas 2 líneas lo que nos dicen es cuál es el primaje, cuánto está pagando la gente por asegurar el sector agropecuario y cuánto se paga en siniestros, en pérdidas reales para este sector. Y en la actualidad pues estamos viendo que el primaje total es el 0,01% del total de primas del mercado de seguros. Es prácticamente un seguro inexistente. El primaje total de mercado ha crecido a un ritmo anual del 7,7% durante los últimos 13, 15 años, mientras que el seguro agropecuario más bien ha disminuido a un ritmo medio anual del 12,1%, hasta llegar a la situación que tenemos hoy en día. Si observamos y comparamos el crecimiento del índice mensual de actividad económica agropecuaria, que es la línea azul, vemos cómo esta línea azul tiene un crecimiento constante, no exagerado. Sabemos que la actividad agropecuaria en términos de la producción nacional total ha ido pues cediendo terreno en los últimos 50, 60 años por la misma industrialización del país, por la misma enfoque en servicios, en exportaciones, pero vemos cómo el seguro agropecuario pues tiene una caída absoluta, ¿verdad? Vemos una correlación negativa casi perfecta de lo que crece el sector agropecuario, decrece el seguro, de menos 0,88. Entonces, eso es un indicativo de que la respuesta del sector asegurador a este sector está siendo insuficiente, está siendo no adecuada. Y si ya nos vamos directamente al producto que hay hoy en el mercado, esta gráfica lo que nos dice es, a ver, el seguro. ¿Quién paga el seguro? El seguro lo pagan los asegurados. ¿Y cómo se pagan los daños que están asegurados? Se pagan con las primas que se le cobra a los asegurados. Entonces, lo que el seguro tiene que tener es un balance. Yo recojo de mucha gente para pagarle a unos pocos que tengan las pérdidas. Esa es la gracia, esa es la ciencia que tiene el seguro al final de cuentas. Lo que observamos en los últimos 7, 8 años es que consistentemente el seguro agropecuario tiene un resultado técnico negativo. Se vuelve positivo por los intereses que devengan las reservas que están ahorita en el régimen. Pero en todo caso es ínfimo lo que tiene. Creo que en estos días publicaba el INS unos datos, son como 179 pólizas lo que hay en este seguro cubiertas a la actualidad, ¿va? A propósito de unas nuevas tecnologías que se están adquiriendo para poder ver las cosechas y demás. Entonces, en resumen, el seguro financieramente está siendo deficitario y está teniendo una cobertura prácticamente nula para las necesidades del sector agropecuario. Entonces, aquí sí quisiera como compartir con ustedes
un par de reflexiones adicionales, buenas prácticas para seguros agropecuarios. ¿Qué es lo que se observa a nivel internacional? Hay un documento, aquí les dejo la referencia, del 2010 del Banco Mundial, que recoge estas buenas prácticas. ¿Qué hacer con los seguros agropecuarios? Y de repente son 6 puntos muy específicos. Un seguro agropecuario no está aislado de una política pública integral hacia el sector agropecuario. Es decir, sacar un seguro agropecuario sin tener entendimiento de cuál es esa política pública global dirigida al sector sería ocioso, resulta improductivo y resulta con poco impacto. Entonces, es necesario tener una política pública agrícola que va más allá del seguro, donde debe de incorporarse lo que es las prácticas, buenas prácticas de siembra, la asistencia agrícola y todo lo que es el acompañamiento al agricultor. En segundo lugar, el marco jurídico. Sin duda tenemos una ley obsoleta, una ley que ya perdió su sentido y que fue creada en su momento muy de la mano al crédito agrícola, que era el grueso del crédito que había en el sector financiero, pero con el camino no ha sido remozado. Entonces, una ley que, si les digo así sinceramente, si la derogamos el día de hoy no pasa nada en el país. No pasa absolutamente nada porque la proyección de ese producto es prácticamente nulo. A la parte de la política pública y este marco jurídico, debe haber una reglamentación clara, una gobernanza clara de qué es lo que se quiera en este apoyo al agrícola. El tema del seguro agropecuario es que hay una falla de mercado. Son riesgos muy complejos de una gran variedad. Tenemos desde el pequeño agricultor que está casi que en línea de subsistencia hasta el empresario mediano en algunos de los cultivos de exportación, ¿verdad? Seguramente los segundos tienen resuelto su problema, los primeros no lo tienen resuelto. Entonces aquí es necesario, muy necesario, es una buena práctica en un tema de desarrollo seguro agrícola, segmentar adecuadamente las actividades agropecuarias, porque no se puede apuntar a todo. Todo lo que está dentro del sector agropecuario es tan disímil y tan diferente, los riesgos son tan complejos y tan diversificados que no es posible en un solo producto, como está ahorita, meter en la bolsa a todas las actividades agropecuarias. En cuarto lugar, esta estratificación debe ser rentable también. O sea, entonces el riesgo hay que estratificarlo. Pensar en un seguro agropecuario que cubre todo no es posible porque es carísimo. Entonces lo que se ha hecho, lo que se hace en gestión de riesgos a nivel soberano, así está incluso en la estrategia de gestión de riesgos de la política nacional de gestión de desastres y de financiamiento de la recuperación de desastres, es generar capas de protección. ¿Cuál es esa primera capa? Que son eventos de repente muy frecuentes, que tienen pérdidas muy frecuentes, y a quién quiero proteger en esa primera capa. ¿Cuál es la segunda capa? Que tiene que ver con acompañamiento a transformación productiva, que eso pues tiene mucha tarea también el Ministerio de Agricultura. Y una tercera capa que es cuando ya hay un desastre natural, ya cuando pasó un huracán, cuando pasó una tormenta y cruzó de lado a lado el país, y que ahí pues las pérdidas de un agricultor están correlacionados con los siguientes, ¿verdad? Entonces, esos eventos que son sistémicos, tienen que tener pues coberturas de transferencia de riesgo y tiene que tener otro tipo de incorporaciones. La ley en eso, el proyecto de ley, es bastante omisa en todos estos temas. En quinto lugar, asociaciones público-privadas. Lo que se ha observado en otros países es que si hay una aproximación de estratificación de riesgos, ¿a quién le voy a apuntar? Si me regala 5 minuticos más, por favor. Puede continuar, claro que sí. Muchas gracias, le agradezco mucho, señor presidente. Y lo que se ha encontrado son estas asociaciones público-privadas del Estado dando su política, convocando a ya el sector privado, y el sector privado me refiero aquí al sector asegurador. Tenemos una empresa estatal aseguradora también, la incluyo ahí, al sector del seguro privado, no entidades privadas me refiero, y cómo definir y desarrollar estos programas, que no puede ser uno para todo el sector agropecuario, son programas muy definidos, muy específicos. Por eso la importancia de la política pública, por eso la importancia de la definición a quién quiero beneficiar con estos programas, y tiene que darse una priorización, los recursos son escasos. El seguro tradicional para esto no es el adecuado.
lo demuestran los resultados que tenemos hoy en día en las cuentas técnicas de seguro agropecuario, después de 50, 60 años de hacer lo mismo. Y finalmente la modelación y gestión de riesgos agrícolas, que allí tenemos un programa que puedo referirme más adelante, muy interesante, donde incluso estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura en un tema de modelación y acompañamiento de algunas actividades agrícolas. Entonces, estas buenas prácticas también tienen un documento, hay un documento adicional que se lo recomiendo, de Heisen y Barangis, que es del 2020, es muy reciente el documento. Dice, buenas prácticas para el diseño y subvenciones de un seguro agrícola. Voy a ir un poco rápido acá, podemos tal vez profundizar un poco más después. Definir el seguro dentro de una política más amplia, lo que decía antes, que fomente la reducción de riesgos. El seguro no es para pagar indemnizaciones, simplemente el seguro debe ser un instrumento para reducir los riesgos y gestionar los riesgos de una actividad. Entonces, en esa tesitura es que hay que enmarcar el seguro. Segundo lugar, propósito del subsidio. ¿Para qué quiero subsidiar las primas del seguro? Eso debe estar claramente establecido, priorizado, a quién voy a dirigir esos subsidios para que no suceda lo que ha pasado en el pasado con el Fondo de Contingencias Agrícolas y incluso con algunos subsidios que ha habido a primas de seguro hace 10, 12 años, que hubo 3 años seguidos de subsidio de primas y al final no se supo a quién se benefició, y lo que creció fue de repente la cobertura de sectores que podían haberse cubierto por sí solos, no estaba enfocado a gente de vulnerabilidad, etcétera. Entonces, eso debería estar claramente establecido y documentado. Garantizar la existencia de los bienes públicos básicos, en el caso del seguro, la información tiene que estar disponible para que tanto las compañías de seguros puedan hacer sus cálculos como para que el gran público, los estudiosos en temas de riesgos puedan también contrastar esos cálculos y puedan buscar otras opciones alternativas que no sean de repente un seguro tradicional. En cuarto lugar, seleccionar entidades aseguradoras capaces. Aquí es importantísimo no basarse en un esquema de seguros que no funciona bien. El seguro tradicional no necesariamente está enfocado para este tipo de problemática, donde queremos tener inclusión y hay una política pública para proteger algún segmento por algún tema específico de política pública que se quiere hacer así. Y entonces, al seleccionar las entidades aseguradoras capaces, debe haber un proceso de concurso, no dirigir a dedo el programa, porque de repente hay otra compañía que puede venir acompañado con un reasegurador, con un programa pues mucho más adecuado para este tema. En otro tema, el subsidio debe atraer a las aseguradoras y fomentar competencia. Hasta ahora hemos tenido pues un seguro muy dirigido, muy específico en un solo lugar. Un gran error que cometió este país fue descansar en la compañía aseguradora, descansar en los bancos para el tema del seguro y no generar una política pública durante 50, 60 años desde el mismo Ministerio de Agricultura, que es el llamado a hacerlo. Un sistema de seguimiento y evaluación que garantice el cumplimiento del objetivo. Si voy a entregar un subsidio, de alguna manera tengo que evaluar que ese subsidio esté impactando realmente lo que quiero impactar. Pues es importante definir a quién quiero, cómo lo quiero priorizar y en segundo lugar, cómo incorporo ese seguro. Evitar subsidios que reduzcan el costo del seguro por debajo de la prima de riesgo es un tema más técnico, y canalizar subvenciones con instituciones intermediarias adecuadas. Entonces son una serie de buenas prácticas que ya corren en el mercado, propuestas por el Banco Mundial, que no vemos que esté puede continuar, no hay problema. Específicamente observado en el proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, y termino con algunas observaciones ya ahora sí puntuales. Entonces, venimos de un seguro actual que es prácticamente inexistente, que no cumple las expectativas, no está dando una solución real. Entonces, derogar esa ley ni le quita ni le pone, en realidad no está aportando mucho. Es una ley que ha sido superada. Por otro lado, tenemos buenas prácticas en la gestión de subsidios de seguros agrícolas, buenas prácticas en el diseño de seguros agrícolas, y que el proyecto nos parece que eso es muy omiso en estas cosas. Lo deja como reglamentos, pero sí, lo que es claro es que sí echa mano de unos recursos que hay, pero queda como en una segunda, tercera etapa la definición de todo lo demás. Parece que el proyecto debería de desarrollar un poco más esos elementos. Entonces, en el objetivo, el proyecto no liga otras políticas públicas, como la gestión de riesgos de desastre del país. O sea, la política de seguro agrícola no puede estar aislada de un montón de otras políticas públicas que ya existen y que debe ser congruente con esas políticas.
el ámbito de aplicación de las actividades que se pueden subvencionar es muy amplio y no se establecen en la ley criterios de elegibilidad y priorización. Por lo menos pedirle a quien va a administrar esto que lo haga público y que rinda cuentas periódicamente de los resultados de lo que está proponiendo, de lo que está definiéndose. No se dispone en el proyecto cuál es la cobertura que se quiere indemnizar. Como decía, o sea, hay una gran variedad de riesgos y entonces es necesario definir eso, acotarlo, porque los recursos hacen nada si es que le apunto a todo y le apunto a todo ampliamente. Y los riesgos que se quieren cubrir tampoco es explícito el proyecto de ley. Entonces, bueno, si no es explícito acá, hay que desarrollarlo en algún lado. Y si se desarrolla en algún lado, entonces hay que poner la obligación de desarrollarle antes de empezar el proceso de ejecución de subsidios y demás. Entonces, hay algo en el medio que falta, ¿verdad? Y que podría llevar al traste a una muy buena intención. Sostenibilidad del fondo. No tiene ninguna gracia generar un subsidio sin tener claro que ese subsidio va a provocar un cambio en la cobertura de riesgos del sector agrícola en este caso y que va a ser sostenible en el tiempo. No tiene una gracia subsidiar un seguro 1 año, 2 años, 3 años y se acabó la plata y ya no hay más seguro. Aquí la política pública tiene que apuntar a la sostenibilidad del fondo, que sea suficiente, que el seguro sea sostenible en el tiempo, que no sea flor de un día y que de repente se esté subsidiando un seguro que ni siquiera apunta a lo que debería apuntar en las distintas actividades agropecuarias. El resto de los ingresos que la ley, es decir, la ley apunta a tener, la única certeza son los ingresos provenientes de una reserva que actualmente tiene el Instituto Nacional de Seguros. Parece que el Instituto Nacional de Seguros es el llamado a señalar cómo le impacta eso en sus finanzas, ese llamado a señalar cómo le impacta en el actual seguro que ya tiene, que como les decía, funciona porque los rendimientos de esa reserva lo sostienen, no por otra cosa. Pero como superintendente siempre hemos sido muy recelosos de sacarle plata a una institución aseguradora sin tener claro para qué es y sin tener claro el impacto y la posición de la institución que le van a sacar la plata. Entonces eso creo que es necesario aclararlo. Pero en todo caso el proyecto de ley lo único que tiene así garantizado son esos ingresos. Todo lo demás son donaciones o eventuales aportes, etcétera, que ya sabemos con una situación de finanzas públicas como la que tenemos ahorita, es muy complejo acceder a ellos. Y finalmente, bueno, el procedimiento para dar la subvención es absolutamente engorroso. Yo no me imagino, andaba en Capellades el fin de semana pasado, había un señor vendiendo sus papas y sus cebollas y nos acercamos a comprarlos para llevar a casa, pero yo me imagino ese señor, a don Randall, yendo al MAG a inscribirse como pequeño agricultor para que le subsidien a una cosa que ni siquiera sabe que existe, ¿va? No sabe ni que existe un seguro. Entonces hay otras formas de buscar esa cobertura que no necesariamente es poniendo al más vulnerable, al que menos conoce, al que menos entiende, a hacer un proceso burocrático seguramente aquí en San José, o como mucho en la oficina de extensión agrícola más cercana, que supongo que será la de Tres Ríos o la de Cartago. Promoción de la cultura de gestión de riesgos y alfabetización financiera es un tema clave en todo esto, cómo educar a la gente y cómo hacerlos conscientes del riesgo que tienen. Pero hay capas de producción en el sector agrícola que definitivamente no tienen conciencia de ese riesgo porque están en un nivel de subsistencia. Entonces, al final de cuentas, el pagar un seguro versus el comer es obvia la decisión. Subsidiarles el seguro y que no sepan ni siquiera que lo tienen y cómo aplicarlo es muy, muy complejo también. Entonces, bueno, ahí hay formas de llegar a ellos. El expediente es un poco omiso en ello, que puede ser por medio de cooperativas, asociaciones de productores, etcétera, que son vías que ya la ley actual de seguros contiene. Y finalmente la gobernanza de todo este esquema de subvención y definición, o sea, quién es el responsable, este órgano deliberativo, consultivo, que dice que es ad honorem, cuál es su responsabilidad, cómo van a ir a preguntarle y a definir, primero definir esas prioridades. Y en el escritorio es muy difícil, hay que ir a ver qué es lo que necesita realmente el agricultor, qué es lo que le preocupa, que las lluvias le malogren la cosecha antes de que germine, que sea la sequía, más bien una sequía, un exceso de calor en tal mes el que le va a hacerle complicado su cosecha,
que venga alguna enfermedad, o simplemente como recuerdo hace muchos años a un ilustre diputado que venía del campo, decía en una comisión, el mismo riesgo de tener el saco de semillas de frijoles para sembrar y que el caballo vino y se comió la semilla, ¿verdad? Son historias que tiene el campo, ¿verdad? Entonces ahí es importantísimo tener ese proceso previo, pero sobre todo definir cuál es la gobernanza. En tanto estamos hablando de 20 y tantos mil millones de colones que se darían en subvenciones y que entiendo que los señores diputados estarán de acuerdo conmigo. La idea es que si ese paso se da, sea para crear un seguro que sea sostenible en el tiempo y que beneficie a poblaciones que realmente lo necesitan. Al definir por ley subvenciones del 25, 50 o 75% de la prima, no garantiza nada al final de cuentas por tamaño de productor. Más bien lo que puede inducir es que los que puedan acceder al seguro, como ha pasado en el pasado, se lleven la subvención y estén 2 o 3 años subsidiados y después volverán a sus esquemas de seguros previos. Eso sería, señor presidente, lo que yo les traía. Les dejo las dos referencias de los documentos. Creo que son dos documentos que pueden darles también muchas luces sobre esos dos temas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, don Tomás. Así tenemos. Muy esclarecedora su exposición y se nota su experiencia. Pasamos a la segunda parte de la sesión. Tiene la palabra la diputada María Marta Padilla, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, don Tomás Soleil y don Germán, por haber acudido a esta audiencia. Realmente, como lo decía el señor presidente, se ve y se siente cuando una persona es conocedora de no solo definir un seguro, sino de conocer la gente a la que va el seguro, quiénes son esos clientes. Yo quería consultarle si usted conoce, bueno, me imagino que sí, creo que sí, pero si nos puede mencionar más bien, con todo respeto, algunas experiencias que existan de este tipo de seguro fuera del país, en otros países. Tengo unas cuantas preguntas más, pero sí me gustaría que fuera respondiéndome conforme le puedo ir haciendo las preguntas. Con todo gusto, señora diputada. Tal vez dos ejemplos cercanos, porque la cultura es similar. Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el español. España tiene casi 100 años de tener seguro agrícola, pero tiene, creo que son 60 años de tener lo que es agroseguro. Agroseguro es una institución que se creó para atender el tema del seguro agropecuario en conjunto con las comunidades. Por ejemplo, tenemos un subsidio, si puede haber un fondo, pero podría estar, como lo tiene en España, la comunidad X o Y, que es muy intensiva en producción de aceitunas, por decir algo, está muy interesada en proteger a sus contribuyentes. De eso depende la actividad económica de su comunidad. Entonces, los municipios allá también tienen oportunidad de incorporar algo más, un subsidio adicional y apoyar a sus productores, tienen ese tipo de cosas. Pero se crea hace casi 60 años, casi que en la época que se creó el de Costa Rica, hace como 5 años, no recuerdo el nombre, no lo tengo ahorita a mano, se hizo un homenaje y trajeron un señor ya de su edad, que fue el que tuvo la idea y el que empujó toda la creación de Agroseguro, y le hicieron un homenaje enorme porque Agroseguros protege prácticamente al 100% de los agricultores, productores agropecuarios del campo español, de todo el territorio, lo que implica eso en España. Entonces, es una experiencia muy rica. Yo creo que si aquí tratáramos de buscar a quien propugnó la ley en Costa Rica, o quien tuvo el incentivo muy loable, de repente no lo encontramos, ¿verdad? El seguro español, Agroseguro, ha tenido muchas reformas legislativas en 50, 60 años. Este seguro, que consta de 3, 4 artículos, no ha tenido prácticamente ningún cambio en su ley en 50, 60 años. Eso dice mucho de cómo la política pública que venga desde el Estado con claridad va empujando estas cosas, ¿verdad? El otro caso es el de Agromex, creo que me parece que se llama el mexicano. México tiene también un esquema de una empresa estatal dedicada a seguro agropecuario
que también ha apuntado a diseñar productos y soluciones específicas a los distintos extractos y a los distintos riesgos que tiene el sector agropecuario según sectores, zonas, etcétera. Toda esa parte es la que nos parece que aquí está muy ausente, y es, pues depende del apetito que tengan los señores diputados, pues es una apuesta igual que cualquier otra ley en la cual hay un poco de recursos, hay una intención de subsidiar, pero en el medio no hay nada, y en el medio no hay rendición de cuentas en el medio, ¿va? Entonces creo que ahí hace falta como terminar de armar el paquete para que sea completo. Don Tomás, usted hacía referencia a que, o por lo menos me disculpa si no fue exactamente así como lo dijo, pero como lo entendí es que para manejar un seguro hay que tener una serie de elementos y de experiencia, como es la sed del riesgo, cuánto queremos, y además que vivimos en un país muy diversificado agrícolamente, porque no es lo mismo el olivo allá en España que acá, que hay una serie de actividades agropecuarias, desde hortalizas, granos básicos, toda una serie de actividades que cada una tiene su particularidad. Entonces, ¿usted considera que una organización que no está acostumbrada al seguro, porque no es lo mismo el seguro que dar una asistencia técnica, podría hacer sostenible un fondo de estos? Y velar por ese riesgo que se corre, porque como todos sabemos, el seguro generalmente los bancos lo consideran también como una garantía colateral cuando uno asegura un préstamo. Sí, señora diputada, a ver, ahí hay una conversación de varios actores, ¿no? Aquí lo complejo es pensar en que el seguro es para cubrirle al banco la deuda, ¿no? El banco tiene que hacer también su esfuerzo, su gestión de riesgos, incluso poder hacer acompañamiento técnico a sus clientes para poder reducir riesgos y demás. El seguro es un elemento adicional dentro de ese paradigma, pero si uno piensa en el seguro como un instrumento simplemente para pagar la deuda al banco, nos estamos olvidando de qué es lo que queremos cubrir. No hay seguro posible sin control de riesgos. Entonces, ahí el acompañamiento, la extensión agrícola es crítica. Tema de asistencia a semillas para la productividad, tema de buenas prácticas de producción, bueno, todo eso es política pública del sector agropecuario, y cómo irlos acompañando en ese proceso productivo, donde el seguro es una parte adicional, y el seguro le va a cubrir en tanto haya control de riesgos. Si no hay control de riesgos, estamos ahora con el tema de cambio climático, exceso de lluvias, exceso de sequías, se van haciendo extremos los hechos, y el seguro desaparece. No hay manera de cubrirlo porque ¿cómo se pagan los siniestros? Se pagan con las primas que se le cobra a los asegurados. Entonces se va haciendo tan cara, que el subsidio va a tener que cubrir cada vez más de la prima para que alguien lo pueda comprar, y se desaparece, de una manera. Aquí estamos trabajando con dos proyectos interesantes. La semana pasada tuvimos el primer encuentro con el Global Shield. El Global Shield, el escudo global, es una iniciativa de la COP27 para darle resiliencia climática a los países, y tiene un componente de modelación de riesgos. En este componente de modelación de riesgos tenemos unos proyectos con el Ministerio de Agricultura, que es muy interesante, que son todo el acompañamiento que le está dando el Ministerio de Agricultura ahora a los productores de ciertos sectores productivos para adaptarse al cambio climático. Son las famosas NAMAs. Entonces, claro, uno ve ahí un acompañamiento muy interesante, donde lo acompaño, porque si no se transforma, en 10, 15 años esos productores van a desaparecer si no toman prácticas de adaptación, pero ¿cómo los puedo acompañar? ¿Qué incentivos les puedo poner para poderlos acompañar? Bueno, y le doy crédito de banca de desarrollo a aquellos que están intensamente en estos proyectos, le doy un seguro adecuado, subsidiado, que va cambiando a la medida que ellos se van adaptando, y eso permite reducir los riesgos, mejorar la productividad y cubrir los riesgos, ¿verdad? Sin ese componente así integral, difícilmente se va a lograr. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? Don Alexander Barrantes, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por estar acá.
Este proyecto, sí, lo que me parece es que no es un proyecto que lo que viene es a dar un subsidio, en realidad no es a convertir el MAC en un seguro, ¿verdad? Porque hay veces se confunde un poco esa parte. ¿Quiénes van a estar asegurados? Son gente que están inscritos en el MAC, en el programa PIMPA, que es de pequeño productor y mediano productor agropecuario, y también que son personas que están inscritas en el MEI como pequeños emprendedores, ¿verdad? Es importante reconocer de que el sector agropecuario necesita de seguros, usted lo ha dicho, es muy incipiente, que necesita de más publicidad y que se necesitan otros factores adicionales, pero que sí hay que definitivamente asegurar, disminuir el riesgo de cambio climático y de fenómenos naturales en el sector agropecuario, ¿verdad? Y entendiendo sector agropecuario, porque ahí se especifica agrícola, pecuario, pesquero, me parece que el sector agropecuario comprende especies mayores, especies menores, ese es el sector agropecuario, y que lo que queremos financiar, en realidad, asegurar, es sector agropecuario. Por ejemplo, cuando hablamos de eso están incluidas las abejas, ahí no aparece esa apicultura. Y vendrán otros tiempos donde se cultiven insectos para alimentación y demás, y es una especie menor que probablemente alguna gente va a querer también asegurarla, ¿verdad? Entonces es importante eso, además de lo que involucra la producción agropecuaria, un invernadero, sistemas de riego, que probablemente en una corriente, fuertes vientos, por cambios climáticos, plagas y enfermedades, ¿verdad? Por cambios climáticos que nos puedan afectar y que eso debe estar. Me parece a mí que el seguro, entre más actividades productivas participen, más se disminuye el riesgo. Yo comentaba aquí en otra ocasión con otros participantes que quienes cultivan cebolla, chile, tomate y no sé, tal vez culantro, cilantro, tienen pues una mayor posibilidad de perder, pero si además nosotros les sumamos yuca, les sumamos tiquisque, la misma caña, plátanos, cualquier musácea, pues se va a disminuir el riesgo. Entonces eso es importante, además de que sí debe ser el seguro por sí solo, no resuelve el problema de riesgo, ni resuelve tampoco el problema de rentabilidad de los productores, ¿verdad? Ni tampoco la productividad, tenemos que acompañarlo también de asistencia técnica con tecnología de punta, debemos de acompañarlo con mercados, debemos acompañarlo lógicamente con seguros y debemos hacer ¿cómo se llama? Una estructuración del sector agropecuario, de la producción agropecuaria integral, de manera que se le disminuya no solo el riesgo a la aseguradora, sino se le disminuye el riesgo al productor, y de esa manera lo vamos a hacer sostenible y rentable, y vamos a poder manejar y bajar las cuotas de prima, ¿verdad? Este proyecto tiene interesante eso, lo que habría que darle es sustento, sostenibilidad a un fondo que no se agote conforme van pasando los años, ¿verdad? Hay formas de hacerlo, por ejemplo, tenemos a Banca de Desarrollo, que en algún otro proyecto integral que yo estoy manejando, habla, por ejemplo, de que el agricultor paga un 50% y otro 50% de las primas son del sistema de Banca de Desarrollo, que podría perfectamente entrar a ese fondo también para darle sostenibilidad. Pero me parece que esa sería la forma, y que sí hay que entenderse siempre cuando se habla de un seguro agropecuario, de un seguro que cubre todas las actividades, especies mayores, menores y equipo, ¿verdad? Y cosas que involucran, y que normalmente este tipo de seguro lo que cubre es cambios climáticos, es que todo lo que se refiere a factores de clima, plagas, enfermedades y demás, y eso es lo que el agricultor necesita, ya más de eso. Tal vez algo de seguro post cosechas, que hay mucha pérdida ahí, pero también están dentro de lo que involucra el sector productivo. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Si no es así, le damos un espacio a don Tomás para que haga un cierre de su exposición. Muchas gracias, señor. Perdón, don Tomás, el diputado Ariel Robles quiere hacer uso de la palabra, disculpe, está por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. No, más bien disculpe, es que levanté la mano un poco tarde. No, quería nada más agradecer por el aporte que venía
a dar a esta comisión me parece sumamente técnico y necesario, digamos, para el análisis de este proyecto de ley, que sin lugar a dudas, cuando uno reflexiona entre lo que usted ha planteado, otras observaciones que se han venido haciendo, es que este proyecto finalmente no resuelve el tema de seguros agropecuarios en nuestro país, ¿verdad? Entonces, yo quería adelantar, digamos, como para ser bien transparente con la opinión pública, de que en mi caso no veo por ningún lado que este proyecto pueda caminar, ¿verdad? Porque no tiene ningún sentido, es decir, no soluciona un tema que debería ser abordado de forma más estructural, de forma más técnica con respecto a los informes que ya existen, con la información que ya se requiere y con la posición técnica que tienen diferentes entidades a nivel nacional. Y a mí me parece muy importante que si vamos a replantearnos la necesidad de reformar materia agropecuaria, tal vez en su momento podamos tener un criterio, ¿verdad?, de la SUGESO para poder saber, digamos, por dónde podríamos aportar o apostar en la construcción de un seguro que verdaderamente venga a responder a la necesidad del sector agropecuario, y no pues una cosa como este proyecto de ley que hemos tenido aquí, que pareciera un asunto muy creativo como para poder ir a decir al sector agropecuario: esta es una piñata de recursos, ¿verdad?, y que lo vamos a acabar en un año o dos, pero que realmente no resuelve absolutamente nada del problema de aseguramiento del sector agropecuario. Entonces quería decir eso como para que conste en actas, ¿verdad?, y que hoy yo más bien reafirmo de que es un proyecto de ley que deberíamos votar en algún momento ya, porque ciertamente no le veo luces de por dónde pueda caminar, ni tampoco veo posibilidades de arreglarlo, ¿verdad? Entonces quería señalarlo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Don Tomás. No, muchas gracias, y las veces que sea necesario, don Ariel y sean diputados y diputadas, los acompañamos en los distintos temas que a nuestra superintendencia pues concierne. No, como cierre, y totalmente de acuerdo con las palabras del diputado Barrantes, el seguro agropecuario es necesario. El seguro agropecuario es inexistente hoy en día. Una reciente publicación que hacía el INS sobre el seguro agropecuario habla de que hay 1.354 hectáreas aseguradas. Eso no es nada en comparación con la extensión agrícola del país, y un total de 173 pólizas de café, frijol, arroz anegado, ¿verdad? Entonces, en efecto, la actividad agropecuaria es muy amplia. Hay especies, hay semilleros, hay invernaderos, hay infraestructura, hay cosecha, pero no se puede apuntar a todo en esa amplitud. Es un proceso que en el caso de España pues le llevó 30, 40 años desarrollarlo, pero hay que tener clara la semilla, hacia dónde se va, y el contar con un fondo inicial como el que se señala en el proyecto de ley. Creo que sí es importante entonces garantizar que ese fondo sea una semilla real de algo que sea sostenible en el tiempo. Y el proyecto pues en ese intermedio entre de dónde tomamos los recursos y cuánto subsidio, falta el desarrollar ese proyecto, que sea público, que sea verificable, que sea medible, para ver si los objetivos que se planteó de un subsidio se están alcanzando. Porque en el sector agropecuario hay sector agropecuario agroexportador que tendrán solucionado ya su problema, por algo pueden exportar. Hay sector agropecuario en la parte lechera, con una gran capacidad por medio de cooperativas y demás. En el sector cafetalero, muy organizado por cooperativas, muy acompañado en asistencia técnica en el proceso productivo. Pero hay otros segmentos del sector agropecuario que están totalmente en el margen, ¿verdad? Y me refiero, si además se quiere ampliar esto a pesca, apicultura, a otro tipo de producciones, lo que alcanzará ese fondo será para subsidiar 1, 2, exagerando 3 cosechas, que es lo que sucedió hace 12 años, cuando habían 7.000 millones de colones, me parece 7.500 disponibles, y se acabaron a la vuelta de 2 años y medio. Y el seguro se volvió a deprimir. Entonces, apuntar a la sostenibilidad y buscar un proyecto de política pública que trascienda gobiernos y que dentro de 10, 15, 20 años podamos estar orgullosos de que les resolvimos un problema real en su gestión de riesgos a los agricultores. Muchísimas gracias, señor presidente. Un gusto estar acá. Gracias, don Tomás. Después de su exposición me quedan claro 3 cosas. Uno, que el sector requiere de un seguro, ¿verdad?, que le minimice los riesgos, pero también me queda claro, pienso yo, la buena intención del ministro.
pero también, repito, después de su exposición me queda clarísimo que este proyecto tiene muchos vacíos y por ende lo convierte en un proyecto muy débil, que a la postre servirá para dar primas 1 o 2 años y no resuelve el problema integral del sector. Como usted bien lo apunta, no es solo seguros, es una política de Estado, es asistencia técnica, es un acompañamiento al sector, sobre todo al que tiene más riesgos. Y también lo otro es que toda esta comisión, estoy absolutamente seguro que estamos en la mejor disposición de, no de este proyecto, sino de crear algún otro proyecto de ley, ojalá con la asesoría de la SUGESE, de su parte, para que podamos tener un verdadero seguro, alguna propuesta que venga a resolver integralmente y que sea sostenible en el tiempo. Son cosas que nos quedan clarísimas, en lo personal me queda muy claro y por eso le agradezco muchísimo su exposición. Así es que muchas gracias y buenas tardes.